Es, como ustedes pueden ver, un título muy ambicioso. Yo soy Mónica Frassoni, me excuso un poco para el lugar donde estoy en un cuarto de hotel en Nigeria, y entonces es sí, quizás algo que se vea un poco extraño, pero así es. Como ustedes saben, el tema de la consumación, de la rehabilitación de edificios y de la reducción de la consumación energética en la economía en general, pero en particular en los edificios, es algo extremadamente importante, sobre todo, diría yo, ahora en este periodo tan trágico que estamos todos viviendo con el ataque de Rusia a Ucrania y en general con una situación de escasa seguridad bajo el punto de vista de lo que va a pasar en los próximos años. Lo que sí sabemos es que tanto por una cuestión de calidad de vida de nuestros conciudadanos y conciudadanas y como para el tema del cambio climático y también para la instabilidad geopolítica, la cuestión de reducir nuestra consumación de energía es muy importante, y como en media en Europa y en España también el 30% del consumo energético total y el 40% de las emisiones están provocados por edificios, ya la Unión Europea y también los Estados miembros, entre ellos España, han estado reflexionando y poniendo reglas y recursos para acelerar esta rehabilitación, que va muy lenta. Estamos más o menos en una media europea del 1% y tendríamos que estar en el 3%, simplemente en el 3% de rehabilitación anual, simplemente para respetar nuestros actuales targets de reducción de emisiones. Como ustedes saben, el plan de Next Generation EU, que después se tradujo en todos los Estados miembros en el Plan Nacional de Energía y Clima y también en el plan de recuperación, han estado poniendo este tema seguramente en el centro, pero muchas veces no se sabe muy bien cómo entre todos esos fondos estructurales, el tema del plan de recuperación y los otros recursos a disposición, cómo esta cuestión se está efectivamente haciendo. Por eso que hemos invitado a algunos ponentes particularmente competentes y en medida de darnos cuál es la situación, pero también cuál es un contexto más general en el cual la cuestión de la rehabilitación energética, que no es para nada simple, puede estar acelerada y sobre todo puede utilizar los recursos disponibles. El nivel de rehabilitación en España es el 0,2, entonces mucho más bajo que la media europea, que es el 1, pero en este contexto, si se aplican correctamente las medidas de las cuales vamos a hablar hoy, nosotros podríamos llegar a una reducción media del consumo de energía primaria de más del 40%, tanto en el sector residencial como en el sector no residencial. Entonces, sin más palabras, me gustaría introducir nuestro primer orador, que nos va... Perdón, es verdad. Antes hay que dar la información práctica porque tiene un elemento importante. Primero, el seminario estará grabado, estará disponible juntos con las diapositivas en la página web de www.euis.net. Está prevista una sesión de preguntas y respuestas al final del panel, y si desea formular una pregunta, por favor, escríbela usando la ventanilla preguntas y respuestas y mencione claramente a quién va dirigida su pregunta. Y ahora, otra cosa muy importante, porque si no, no van a oír bien, y es que la interpretación del inglés al español es disponible abajo a la derecha de la interfaz Zoom. Ahora, es importante que ustedes escojan inglés o Spanish, porque si no, no van a oír si se queda off. Entonces, por favor, escogemos todos y todas la lengua que queremos oír. Esto es muy importante. ¿Ok? Bien. Perfecto. Entonces, podemos así empezar nuestra discusión esta mañana, y la primera intervención es de Vyzislava Ivanova,
que es una Senior Researcher en E3G. Ella va a hablarnos en inglés, pero vais a tener una traducción al español. Y ella lo que nos va a contar es la plaza de la cuestión de la renovación, la rehabilitación, perdón, de los edificios en los planes de recuperación nacionales, porque ella ha podido hacer una comparación entre ellos. Evidentemente no estamos hablando de lo que ya se ha gastado, lo que ya se ha hecho, estamos en una fase de descripción de lo que ha pasado, de las preguntas y de las demandas que los diferentes Estados miembros han puesto en sus planes. Por favor, tiene usted la palabra. Please, you have the floor. Thank you, Monica. I'll share screen. Gracias, Mónica. Can you see the presentation okay? We cannot see it now. I can see you, but not the presentation. Oh, okay. Sorry about that. How about now? Okay, yes. Good. Is that full screen? It is full screen. Please go ahead. Thank you. Thank you. So thank you for the invitation to be here today. I will present the study. Me gustaría dar las gracias a la Alianza Europea para el Ahorro Energético. Es un placer estar aquí. Os voy a presentar un estudio que hemos realizado el año pasado. Os presentaré rápidamente el estudio, al igual que los principales resultados encontrados y las buenas prácticas identificadas y las recomendaciones. También presentaré un resumen del Plan Español de Recuperación y Resiliencia que hemos estudiado. El estudio es un proyecto colaborativo entre E3G y la campaña europea Renovate Europe. Dicho proyecto tiene como objetivo la reducción de un 80% de la demanda energética en edificios de aquí a 2050. España reúne 18 organismos nacionales activos en los Estados miembros de la Unión Europea. Dichos organismos fueron fundamentales en la realización de este estudio, extrayendo información y dando el contexto para los resultados del estudio. En cuanto a España, la información viene sobre todo de la Confederación Nacional de la Construcción. El estudio completo de los 18 perfiles nacionales están disponibles en la página web online. ¿Por qué hemos estudiado los planes nacionales? Bueno, como bien sabéis, la renovación de edificios es intrínseca a las prioridades de la Unión Europea en cuanto al medio ambiente, la economía y en lo social. En el contexto de la pandemia y ahora con la guerra en Ucrania, los planes de recuperación y resiliencia ofrecen una oportunidad única para una implementación rápida de la estrategia europea oleada de renovación Renovation Wave. El instrumento de recuperación también incluye la gran iniciativa de la renovación. El objetivo es contribuir a duplicar el ratio de las renovaciones de aquí a 2025 y promover renovaciones en profundidad. El ratio de dichas renovaciones no está a la altura de lo que se necesita para cumplir con el objetivo de neutralidad de la Unión. Hoy en día invertimos 90 millones de euros al año, 90.000 millones de euros al año en eficiencia energética. Se necesitan 274.000 millones más al año para avanzar en la eficiencia energética y la descarbonización del sector de la calefacción. Esto implica un marco fuerte y consistente para cumplir y atraer inversiones. El estudio se centra en los elementos financieros de dichos planes. Hemos observado cuándo se invierte y en qué segmentos por edificios para realizar tal cantidad de ahorro energético. Hemos realizado también un análisis cualitativo para saber cómo de transformadores los planes pueden ser, centrándonos en si permiten aumentar el ratio de las renovaciones y si se trata de solventar las barreras nacionales. Este estudio es solo un primer paso. La revisión de las directivas de eficiencia energética y de los edificios tendrá un rol decisivo. Para realizar nuestro estudio, nuestro criterio se ha centrado en 5 áreas importantes: fijación de objetivos, financiación, integración de beneficios múltiples, cadena de aprovisionamiento y apoyo de proyectos e implementación.
En cuanto al primer criterio, fijación de objetivos, hemos evaluado la claridad de los objetivos para la renovación de edificios, cómo de alineados estaban con las estrategias de renovación a largo plazo y la profundidad de la renovación. En cuanto a la financiación, hemos observado cómo definidas están las necesidades de la inversión, si el fondo de recuperación complementa otros fondos de recursos públicos y si hay objetivos para la atracción de fondos privados. En cuanto a la integración de objetivos múltiples, hemos mirado si el plan trata sobre la pobreza energética adecuadamente, si apoya los objetivos de la descarbonización de los edificios, si promueve la digitalización y si promueve varios beneficios de carácter social, como por ejemplo el problema demográfico o la adaptación al clima. En cuanto a la cadena de aprovisionamiento, hemos mirado si los planes promueven la formación profesional y la asistencia técnica. En cuanto a la implementación, hemos observado la claridad y la responsabilidad para el cumplimiento del plan a nivel nacional, su seguimiento y los pasos intermedios por cumplir. Hemos aplicado los mismos criterios y procedimientos para todos los países estudiados. Otorgamos puntos por cada subcriterio en una escala de 4, desde no abordado a transformador, necesidad de mejora y fuerte carácter en media. Miramos ahora los principales resultados. Lo primero es que la renovación es algo fundamental en todos los planes estudiados. Primero, por el nivel de la inversión, 40.000 millones de euros para 18 Estados miembros evaluados. La mayoría de países otorga desde un 11 a un 14% de los fondos a la renovación. Hay variaciones significativas, desde solamente 86.000, desde solamente 86 en Eslovenia y 100 millones de euros en Austria. España es el segundo país de la Unión Europea que más fondo otorga a la renovación de edificios, 7,8 mil millones de euros. Italia es el primer país con un valor de 8,6 mil millones de euros. El sector residencial es el prioritario, casi 22.000 millones de euros con un 56% de los fondos destinados. El sector público es el que sigue con 14.000 millones, un 34%. En la mayoría de casos se consigue una profundidad media de la renovación, asegurando un mínimo de ahorro energético del orden del 30%. Vemos que en general los planes son transformadores, pero también se pueden mejorar. En cuanto al primer criterio, 5 países tienen una nota de fuerza, demostrando tener objetivos claros, una ambición fuerte y correlación con los planes de renovación a largo alcance. En cuanto a la financiación, 2 países tienen una nota fuerte por combinar recursos financieros públicos, al igual que captación de fondos privados. En cuanto al criterio de integración de múltiples beneficios, vemos que la pobreza energética casi siempre se toma en consideración, pero no siempre se actúa sobre ella. La descarbonización de la calefacción y la digitalización no están bien cubiertas en la mayoría de planes nacionales. La inversión para la realización de múltiples beneficios y la adaptación al cambio climático, por lo general, solamente se estudia para los edificios del sector público. En cuanto a la asistencia técnica y la cadena de aprovisionamiento, 9 de cada 18 países no abordan el tema de la asistencia, como las oficinas de ventanilla única. Y la formación profesional. Como último criterio, en cuanto a la implementación, en muchos de los casos estudiados hay una idea clara de la responsabilidad institucional. Sin embargo, los objetivos no suelen contener detalles ni objetivos intermedios. En general, como vemos aquí, los planes son relativamente ambiciosos por lo general a la mayoría, pero por lo general la mayoría necesitan mejoras. España tiene una nota relativamente alta, junto a Eslovenia y Croacia. Le hemos otorgado una nota de fuerza en cuanto a objetivos múltiples, beneficios e implementación. Se puede mejorar, sin embargo, en cuanto a la financiación, la cadena de aprovisionamiento y el apoyo de proyectos. Voy a hablar con más detalles sobre el plan de recuperación español. Vamos a ver ahora los ejemplos y buenas prácticas que hemos evaluado en otros países. Por ejemplo, en Bélgica y en Irlanda, la renovación en profundidad está considerada en sus programas.
En Bélgica, la vivienda social debe realizar una reducción de la demanda energética del orden del 53% post-renovación. En Irlanda, el sector público debe realizar una reducción de la demanda del 50%. Alemania y Italia tienen buenos ejemplos en cuanto a captación de fondos, combinando los fondos de recuperación con otros fondos nacionales. También exhortan a bancos y compañías de servicios a que participen en la renovación. En cuanto a los beneficios múltiples, República Checa presenta buenos ejemplos, tomando en consideración la adaptación al cambio climático y el uso sostenible de materiales. Rumanía incluye programas de digitalización de pasaporte de renovación y de libros de registro. Y España incluye 1.000 millones de euros en un programa centrado en el problema del reto demográfico. Croacia es un buen ejemplo para el apoyo de la asistencia técnica. La asistencia pública va acompañada de apoyo a agencias de ventanilla única, one-stop shops, para apoyar la renovación energética, para la reconstrucción después de los daños provocados por el terremoto que tuvo lugar en Croacia hace targeting support to achieve wider social objectives, such as accessibility and demographic change. And finally, when it comes to the technical assistance, Croatia is a good example of supporting technical assistance. They have funded joint one-stop shop support for energy renovation and construction of earthquake damage. So the program foresees funding for at least 80 public employees to be trained to provide high quality services, combining those two elements, and half of them will be in public institutions and the other half in one-stop shops. So moving on to the key recommendations. Miremos ahora las recomendaciones. Basándonos en nuestro análisis, hemos presentado 9 recomendaciones para mejorar los planes que, por desgracia, no podré presentar en detalle. En cuanto a España, los criterios más importantes incluyen la financiación, mejorar la longevidad del plan y su impacto atrayendo financiación privada. En cuanto a la cadena de aprovisionamiento y apoyo de proyectos, se tiene que mejorar la asistencia técnica a nivel local y regional, promover ventanillas de acceso único y centros de información para ayudar a compradores y presentar buenas prácticas, mejorar la formación profesional también. Miremos ahora el Plan Español de Recuperación y Resiliencia. En general, el Plan de Recuperación Español comprende medidas de un valor de 70.000 millones de euros, de los cuales 7,8 mil millones, el 11%, se destinan al sector de los edificios. La mayoría de la renovación del parque inmobiliario va para el residencial, seguido del sector público, con 6,8 mil millones de euros. El sector residencial atrae la mayoría de fondos. Esto incluye 3,6 mil millones para un programa de rehabilitación para la recuperación económica y social en un medio ambiente residencial, 1.000 millones para el programa Reto Demográfico y de Regeneración, pensado para municipios más pequeños y en áreas de ingresos bajos. Cerca de 760 millones de euros son destinados a la renovación de edificios públicos. De acuerdo con un estudio ahora un poco datado de la Comisión Europea, la renovación de edificios basada en áreas de superficie era del 1,7%, pero solo 1,7% realizando un ahorro energético del orden del 30 al 60% tras renovación. Solo el 0,3% de los edificios renovados obtienen un ahorro energético profundo más allá del 60%. Con mejores datos, pero con muchas similitudes, se puede hacer la misma observación en el sector no residencial. El parque inmobiliario tiene una nota energética de E, F o G, basados en el consumo energético. Con estos niveles, es difícil que España pueda alcanzar sus objetivos en el Plan Español de Energía y Clima. Según el Plan de Recuperación, crear un marco que favorezca el crecimiento del sector es un reto clave, sobre todo tomando en cuenta el apoyo financiero y la formación profesional.
incrementar la demanda por parte de los consumidores y la capacidad de la cadena de aprovisionamiento son necesarias para dicha aceleración de la renovación. Los puntos fuertes del plan español apuntan a indicadores claros y a sus objetivos. Por ejemplo, se estima que el sector residencial se pueda conseguir un ahorro de 26 teravatios hora del consumo energético final, aplicando las medidas, aproximadamente un 15% del consumo energético final del sector residencial en el 2018. Con un ahorro adicional de 17 teravatios hora en el sector no residencial, aproximadamente un 13%, incluyendo 1,5 teravatios hora en edificios de la administración pública. Casi todos los programas requieren un ahorro energético primario de al menos el 30%. Esto corresponde a una renovación de profundidad media, o al menos obteniendo una nota en el certificado energético de clase A o B, representando una profundidad más grande para ser elegible. Los programas también tienen como objetivo fomentar un mayor ahorro y dirigirse a los más vulnerables. Por ejemplo, proporcionando subvenciones más altas para un mayor ahorro de energía realizado. También ofrece un mayor apoyo para los hogares de bajos ingresos y que sufren pobreza energética. El programa de regeneración y desafío demográfico también es único por su enfoque en la regeneración urbana a través de mejores viviendas. El plan propone reformas para fortalecer el marco de renovación, incluidas la actualización de la ley de la vivienda y el establecimiento de ventanillas únicas. Un decreto desarrolla aún más las ventanillas únicas con una promoción de 800 euros por vivienda. Las oportunidades de mejora incluyen la introducción de objetivos intermedios para garantizar el progreso hacia objetivos finales, que esto pueda contabilizarse regularmente y monitorearse con precisión. Esto debería facilitar una mejor implementación que se pueda aprender y aplicar para facilitar la ampliación del plan de renovación. En segundo lugar, para estimular la demanda de las renovaciones, es importante monitorear la efectividad de la implementación de ventanillas únicas. Por el lado de la oferta, se considera apoyar la capacitación y la mejora de la reforma de la incorporar los pasaportes de renovación de edificios. Por último, se trata también de aprovechar el plan para aumentar los flujos de financiación privada e incentivar a los usuarios finales a participar en proyectos. Es importante tener en cuenta que nuestra evaluación del plan de recuperación se realizó el año pasado, antes de que se implementaran las medidas y los fondos. Espero poder entender a partir de la discusión de hoy cómo las cosas van sobre el terreno. Y muchísimas gracias por su tiempo, gracias a la interpretación del inglés a español, y estoy disponible para cualquier pregunta. Thank you very much, Milislava. Thank you for your very interesting introduction and also this debate. And I will move out to Spanish. Y ahora vuelvo en español. So, muchísimas gracias, Milislava, y me gustaría saber si entre los ponentes, pero sobre todo los asistentes, hay preguntas. Tenemos un pequeño tiempo para ello. No sean tímidos. Podemos seguramente volver a... ¿Alguien? ¿No? Ok, entonces, sin más, vamos a seguir nuestro programa y creo que seguramente algunas preguntas o cuestiones se van a proporcionar en la parte sucesiva. Entonces, me gustaría ahora dar la palabra, agradeciéndole mucho por su presencia, a Javier Martín Ramiro, que es el director general de Vivienda y Suelo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, al cual me gustaría quizás preguntar qué opinó de la presentación y sobre todo, más que de la presentación, de las recomendaciones en relación a la situación general de la aplicación de los planes en España y quizás también dirnos cuáles han sido las partes hasta ahora, que estamos evidentemente solamente al principio, más complicadas, los retos más complicados y quizás preguntarle también si las recomendaciones que oyó
son útiles para lo que ustedes están intentando de hacer. Y después quizás le preguntaré algo más. Por favor, tiene usted la palabra. Muy bien, muchísimas gracias, Mónica. Y no sé si me escucha bien. Perfectamente bien. Fenomenal. Oye, pues nada, muchísimas gracias por la invitación y bueno, por la oportunidad también un poco de compartir lo que estamos intentando poner en marcha y que yo creo que es un reto, bueno, es un reto muy ilusionante, pero también un reto enorme, ¿no? Entonces, efectivamente, desde España se ha apostado de una manera muy protagonista por la rehabilitación energética y por la renovación urbana y, en fin, en realidad quizá incluso por despojar de una manera tan protagonista la rehabilitación del apellido energético, ¿no? O sea, el apellido energético ya creo que tiene que estar incorporado siempre cuando se aborda cualquier actuación de renovación y de rehabilitación. Pero sobre todo lo que es muy importante es que no se pierda precisamente la visión integral de lo que queremos hacer, ¿no? Y lo que queremos hacer no es solamente renovar energéticamente los edificios o reducir los consumos, reducir las emisiones, que esto, como digo, son objetivos que son inherentes a toda nuestra actividad. Pero sí que es verdad que queremos aprovechar esa oportunidad para que con esos criterios de eficiencia energética consigamos una verdadera ola de renovación, ¿no? Y una ola de renovación que afecte a los ciudadanos desde lo más primario, como es su calidad de vida, y a través de la rehabilitación y la renovación de sus viviendas y de sus ciudades. Yo creo que este doble objetivo, el intervenir en una escala múltiple en la que se combine la intervención micro en la vivienda con la intervención macro en la ciudad, en el entorno construido, yo creo que es uno de los grandes retos y es uno de los grandes retos sobre todo por el tiempo, ¿no? El tiempo que tenemos para la ejecución de estos fondos y el tiempo que tenemos para poder activar, por un lado, la demanda del ciudadano, que es en realidad en España el que tiene que traccionar toda esta actividad, porque no olvidemos que España es un país en el que el régimen de propiedad está muy extendido entre la población, en el que ese régimen de propiedades está muy atomizado y en el que los edificios se conforman como comunidades de propietarios, en los que hay que adoptar acuerdos de mayorías y acuerdos entre los diferentes vecinos para poder rehabilitar integralmente los edificios, ¿no? Y esto tradicionalmente ha supuesto una barrera importantísima en la activación, como digo, de la demanda de la rehabilitación. Y por otro lado, no debemos perder la oportunidad de utilizar estos recursos y utilizar esta inercia también de la Renovation Wave y de la nueva Bauhaus de la Comisión Europea para que esa ola de renovación se manifieste fundamentalmente en las ciudades, ¿no? Y que esto se traslade en escala de la vivienda al barrio y del barrio a la ciudad. Acabo de estar ahora mismo, hace unos minutos, en el pleno de la red de iniciativas urbanas que recoge un poco es una red de todos los ayuntamientos que están involucrados en las diferentes líneas de inversión de los fondos FEDER enfocados a ciudades, que responden, por lo tanto, a estrategias de ciudad y que responden a la implementación de la agenda urbana española en los diferentes municipios. Y hablábamos un poco justamente del enorme reto que supone ahora combinar estas diferentes fuentes de recursos, los fondos FEDER, los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, para conseguir que las ciudades realmente den un salto cualitativo, ¿no? En estos próximos años, pero en las próximas décadas, ¿no? Yo creo que es importante no olvidar ese medio-largo plazo y por lo tanto establecer ya no solamente acciones que permitan ejecutar los fondos, movilizar la actividad económica, movilizarla en la buena dirección de la digitalización y de la renovación verde que persigue y de la transición verde que persigue Europa, sino también hacerlo en un cambio de paradigma que nos permita cambiar de escala, ¿no? En España llevamos en realidad rehabilitando en términos de rehabilitación profunda y de rehabilitación en términos también energéticos todavía un porcentaje, como ya comentaba hace un momento Vislava, ¿no? Que estábamos hablando de que tenemos unos ratios todavía de renovación muy por debajo de los países de nuestro entorno,
y tenemos que dar ese salto de escala con un modelo de gestión y con un modelo de implementación que sea duradero en el tiempo. Y por eso estamos efectivamente tratando de implementar la figura del agente o gestor de la rehabilitación, que ofrezca una agregación de servicios a las comunidades de propietarios y que permita que éstas tomen la decisión, pero que sea gestionado todo, la financiación, la parte técnica, la solicitud y la gestión de las ayudas, en fin, todo lo que es necesario para poder implementar la actuación, que sea gestionado por un agente, ¿no? Por un gestor. Y por otro lado, estamos también tratando de impulsar de una manera muy protagonista, y hoy entre los que me acompañan estáis algunos de los que estáis protagonizando ahora el tema desde vuestros ámbitos territoriales, es liderar este proceso también desde la escala de barrio, ¿no? Y desde la escala de ciudad. Es importantísimo que las administraciones, sobre todo, traten de por un lado, liderar y por otro lado también tratar de trasladar la bondad de todo lo que se nos presenta en este momento, tratar de trasladárselo, como digo, al ciudadano para optimizar las actuaciones de renovación, ¿no? Y conseguir que no se convierta solamente en una mera rehabilitación de edificios, sino que se convierta en una verdadera renovación socioeconómica. Y esto se materializará, esperemos, precisamente en los barrios que presentan una mayor vulnerabilidad, ¿no? Que son aquellos que, de hecho, por sus condiciones socioeconómicas, van a tener más dificultades para tomar la decisión de rehabilitar y van a tener que necesitar el apoyo y de alguna forma la tutela de las administraciones, para no solamente financieramente, sino también desde el punto de vista casi administrativo y social, sean capaces de acompañarles en ese proceso y sean capaces de activarlos, ¿no? Bueno, no quiero, quizás es el mayor hacemos una primera ronda porque después vamos a volver quizás y de hecho podréis también contestar a uno a otro, ¿no? A los diferentes ponentes. Muchísimas gracias, Francisco. Veo que te llamas Francisco y no Javier, o son los dos. Okay. Javier solo, no te preocupes. Ok, Javier. Muy bien. Es Francisco Javier. Ok. Muy bien. Entonces, ahora damos la palabra a Alberto Bayona, que es director gerente de Nasu Bocina de Navarra, Nasu Vinsa de Navarra, y me da mucho gusto acogerle porque tiene usted que saber que estamos trabajando con algunas regiones en mi país, en Italia, y que estamos tratando de desarrollar verdaderamente desde el nivel europeo de la European Alliance to Save Energy un trabajo y un contacto con las regiones o las comunidades, perdón, como ustedes la llaman, y me da mucho gusto darle la bienvenida, señor Bayona. Por favor, usted tiene la palabra. Y, de hecho, yo tenía que, antes que nada, de preguntarle lo que seguramente va a ser, o sea, que compartir la experiencia, las mejores prácticas de renovaciones que han tenido en su proyecto, que es un proyecto que es definido como exitoso. Así que, por favor, tiene usted la palabra. Muy bien, por 5 minutos, gracias. Así después volvemos. Muchas gracias, Mónica. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer la oportunidad que se le da a Nasu Vinsa y a mí en su nombre de poder un poco explicar cómo estamos realmente desarrollando, ¿no?, esta actividad de rehabilitación en nuestra comunidad foral de Navarra y los proyectos y los planes que tenemos a futuro como consecuencia de las ayudas que a través del Next y de otro tipo de programas nos pueden llegar. Por poner en contexto, Navarra es una comunidad autónoma que está situada al norte de España, tiene 650.000 habitantes, que vivimos en 326.000 viviendas. De estas, el 35%, que son 115.000, fueron construidas entre los años 1950 y 1980 y estaban ubicadas fundamentalmente en barrios de vivienda social, ¿vale? Por tanto, remarcar y enfocar y enfatizar que tenemos un amplio parque de vivienda que es susceptible de rehabilitación, de mejora, para poder conseguir la reducción del consumo energético en calefacción. Lo cierto es que en Navarra tenemos históricamente una cultura importante de movilización en rehabilitación y, pues por poner un ejemplo, en el año 2021, por ejemplo, se ha actuado y se han rehabilitado 5.300 viviendas con una inversión total de 83 millones de euros,
de los cuales 28 millones fueron aportados directamente por subvenciones del Gobierno de Navarra, ¿vale? Por lo cual esa cultura ya existe y por tanto nuestro camino para poder seguir potenciando e impulsando la rehabilitación, como bien decía Javier, no solamente a nivel de edificios, sino también a nivel de barrios y de espacios urbanos, bueno, pues es un camino que tenemos ya recorrido y que nos va a permitir ser eficientes en la ejecución de este tipo de rehabilitaciones. En lo relativo a nuestra experiencia, ¿no? y a la posible captación también de fondos europeos, por poner un ejemplo y potenciando esta cultura de rehabilitación que existe en nuestra comunidad, en el PARER 2, a Navarra, por su tamaño, le correspondían 1,5 millones de euros por parte de las ayudas nacionales para poder impulsar ese tipo de rehabilitación y finalmente alcanzamos los 28 millones de euros de ayudas porque teníamos una importante demanda de rehabilitación por parte de las comunidades energéticas. Esto supuso que el 25% de las ayudas del IDAE hubieran venido en aquel caso a Navarra. Por tanto, repito, tenemos experiencia, tenemos comunidades que están muy involucradas y creemos que podremos tener éxito en el desarrollo de este tipo de proyectos. Históricamente, desde 2014, Navarra ha venido trabajando pues ya con aquel proyecto que era el EFI-District en Chantrea, que era un barrio donde conseguimos rehabilitar 1.700 viviendas con 44 millones de euros. Comenzamos, por tanto, con un barrio en 2014 y esto se fue trasladando a otros municipios dentro de Navarra con el Tudela Renove, un pueblo de 30.000 habitantes, donde conseguimos rehabilitar en el 2016 167 viviendas. Y el concepto del barrio lo extendimos al conjunto de barrios de la comarca de Pamplona, de la capital de Navarra, con el programa Sustainability, ¿no? Donde conseguimos movilizar 21 millones de euros en 3 años. Tendríamos que hablar, a partir de ahora, si no les importa, voy a compartir una pequeña presentación que habíamos preparado. Y tendríamos que hablar de que nos enfrentamos a, y ya lo avanzaba Javier Martín, a la rehabilitación a gran escala. Es decir, las claves, tal y como lo entendemos desde Nasubinsa, desde el Gobierno de Navarra, las claves para este tipo de rehabilitación a gran escala tienen que ser la planificación y estrategia, la financiación y, por supuesto, la incidencia que las ayudas de los Next puedan tener dentro de este plan, ¿no? Si hablamos de planificación y estrategia, y se ha comentado ya lo que supone las zonas de vulnerabilidad dentro de las ciudades, en Navarra tenemos ya creada una herramienta informática que, que trabaja el diagnóstico de vulnerabilidad de entornos construidos, ¿no? en Navarra. Y este diagnóstico lo que hace es zonificar las diferentes ciudades y pueblos de Navarra en torno a 3 tipos de vulnerabilidad: la deficiencia energética, accesibilidad y, por supuesto, la vulnerabilidad social. Esto nos permite identificar aquellas zonas que mayor necesidad de rehabilitación tienen y nos posibilitan aplicar otro tipo de herramientas urbanísticas como son los PIG, que son los planes de intervención global, donde los ayuntamientos definen y acotan estas áreas y con esto se consigue dar una mayor subvención a este tipo de áreas que son las que lógicamente más van a necesitarlo y que sin ellas serían áreas que seguirían degradándose y que no podrían hacer factible el proceso de rehabilitación. A nivel de financiación tenemos que mezclar, como también se comentaba en la presentación inicial, los fondos, en este caso Next Generation, las financiaciones bancarias con el asesoramiento, lógicamente, de las oficinas de barrio y el tratamiento fiscal que se pueda dar para poder potenciar efectivamente esta rehabilitación. En nuestro caso, las incidencias de la ayuda de los Next Generation lo que van a poder potenciar es no tanto la rehabilitación de edificios aislados, que también, sino la actuación en la línea de barrios. Es decir, nos van a permitir con estas herramientas de identificación de barrios vulnerables y con la definición y la redacción de los PIG, de los planes de intervención global, nos van a permitir que seamos más ambiciosos y que podamos llegar realmente a este tipo de acciones de barrios, de entornos degradados que rehabiliten edificios y también ámbitos de urbanización. Para ir terminando ya, pondríamos como un exponente el proyecto Elena Primavera en Navarra. Es un proyecto que está financiado por el BEI, por el Banco Europeo de Inversiones, y que el objetivo es promover 40 millones de euros de inversión en comunidades privadas durante los 3 próximos años, hasta el 2024, y para ello tenemos una dotación de 2,7 millones de euros
para la contratación de 18 técnicos que están trabajando en 8 oficinas repartidas, 8 oficinas de barrio repartidas por toda Navarra y que bueno, deben hacer posible efectivamente y deben animar a estas comunidades de propietarios para poder movilizar perdón, voy a intentar pasar, bueno, no sé si se está viendo la siguiente diapositiva. Vale. Y son los que van a hacer posible modificar e impulsar la rehabilitación, repito, de más de 1.900 viviendas, de las cuales el 90% pertenecerá al sector privado. Muy importante por nuestra experiencia ya en los proyectos que he comentado antes de Efidistrict, del Tudela Renove, de Sustainability, las oficinas como el punto de unión entre la administración, entre Nasubinsa y las comunidades de propietarios. Estas oficinas de difusión, de asesoramiento técnico, de asesoramiento financiero son fundamentales porque con ellas conseguimos llegar a todas las comunidades de propietarios, entender sus problemas, entender su idiosincrasia y aplicar soluciones a aquello que si no, y de otro modo, haría inviable la rehabilitación de este tipo de edificios. Al día de hoy tenemos ya movilizados 34 millones de euros de estos 40 que hemos comentado, por tanto, creemos que es muy factible que podamos llegar a cumplir con nuestro objetivo para 2024 y sí que es cierto que este momento de inestabilidad que estamos viviendo fundamentalmente con la pandemia y con el conflicto de Ucrania y el incremento de los precios de la construcción es lo que puede poner en riesgo que comunidades que tenían que tenían garantizado, por supuesto, una subvención para la rehabilitación. Esa subvención es fija, con un máximo por vivienda, pero claro, el incremento de los precios de la construcción pudiera hacer que el esfuerzo inversor por parte de los privados tuviera que aumentar. Por tanto, vamos a ser prudentes, seguimos trabajando en el ámbito y bueno, entendemos que es un proyecto muy interesante como ejemplo de lo que estamos haciendo en Navarra. Y por último, indicar que Navarra Nasubinsa dispone de 1.000 viviendas en propiedad en alquiler y destinamos 5 millones de euros al año para rehabilitar en torno a 100 viviendas de nuestro parque propio. Lo hacemos con criterios de edificios de consumo casi nulo y monitorizamos todas las actuaciones que hacemos en nuestros edificios, de modo que sabemos y cuantificamos el ahorro energético que han tenido y el ahorro económico que supone para los inquilinos y para las viviendas. Y no quiero extenderme mucho más para poder cumplir con los 5 minutos. Muchas gracias. Bueno, ya fuiste más allá, pero fue muy interesante y además creo que hay un par de temas que tendremos que desarrollar también en nuestra futura colaboración y es la cuestión que para mí es absolutamente fundamental, que es cómo se crean las condiciones de la demanda. O sea, cómo se hace que se tenga ganas de alguna manera y que se vea la posibilidad de hacer ese tipo de proyecto, porque lo que hemos visto en nuestra experiencia en varios países europeos y es justamente el hecho que cuando no se crea la demanda, después se piensa que no hay la posibilidad de realizar ese grandes proyectos y todo esto se afloja un poco, ¿no? O sea, que no va a la rapidez que nosotros querríamos. Y también me interesaba mucho, porque también es un tema que siempre vuelve, en la conexión entre la creación de la demanda y la realización de las comunidades energéticas, que está emergiendo también en el PNRR, o sea, en el plan, en varios países como un tema a la vez muy encantador, o sea, que a la gente le interesa mucho, pero difícil de realizar. Entonces, estos dos temas, cómo se crea la demanda y cómo se realizan también, cómo se conecta, ¿no? la financiación, las comunidades energéticas y los fondos de Next Generation EU, me parece que sean todos temas muy interesantes y muy concretos que podemos también seguramente no solamente discutir, sino que también utilizar para nuestros futuros contactos. Ok, muy bien. Entonces seguimos y me gustaría ahora dar la palabra a Ignacio de la Puerta, que es el director de Planificación Territorial y Agenda Urbana del Gobierno vasco. Entonces vamos aquí a otra comunidad muy importante y muy bonita. Y Ignacio, también otra vez de compartir tus experiencias. Perdón, yo hago a la española, o sea, que voy a dar de tú a todo el mundo. O sea, no se hace normalmente en francés o en italiano, pero espero que ustedes no sea bien para ustedes. Eso es lo que quiero decir. Entonces me gustaría que tú compartas brevemente, porque después vamos a volver las experiencias de los últimos años y que nos subrayes los elementos positivos, como ha hecho Alberto, y también los retos que todavía están enfrente de ustedes.
Por favor, tienes la palabra. Muy bien, muchísimas gracias primero por la invitación a participar en este webinar. Que todavía nos quedan algunos de estos online. Yo creo que son mucho más efectivos los que son presenciales, como os comentaba antes, pero bueno, es una herramienta que ha venido y yo creo que se va a quedar aquí por mucho tiempo, ¿no? Bueno, por no repetir algunas de las cosas que yo creo que ya se han comentado tanto por parte de Javier como por parte de Alberto, yo sí me gustaría, bueno, pues por un lado, contar cuál es la experiencia que estamos teniendo en la comunidad autónoma, en el País Vasco, sobre todo en el ámbito que entra dentro de mi responsabilidad, que es la intervención a nivel de barrios. En ese sentido, lo primero sí que ratificar algo que ha comentado Alberto, que es la importancia de tener una planificación y una visión estratégica, primero con un conocimiento exhaustivo de qué es lo que tenemos entre manos y, en segundo lugar, el análisis de cuáles son las medidas y las actuaciones que son necesarias a acometer, y en ese sentido teniendo en cuenta que por las condiciones climáticas, al menos de nuestro territorio, la eficiencia energética no es la prioridad en general de la población, sino que hay otras prioridades más importantes que la eficiencia energética desde el punto de vista individual, y que cuando a nivel europeo se habla de cuál es el payback, el retorno que se produce por las inversiones en materia de eficiencia energética, y se habla de la mejora que se produce en la factura energética, en el caso nuestro, realmente la inversión que hay que realizar para reducir la factura energética se amortiza en un periodo de unos 30 a 35 años, con lo cual, desde el punto de vista de la microeconomía, es absolutamente ineficiente e ineficaz la inversión en eficiencia energética, pero hoy lo estamos viendo, que el precio de la energía se puede disparar, ya se visualizaba que podía dispararse. Y lo que sí es cierto es que desde el punto de vista macroeconómico, en nuestro caso, en el caso del País Vasco, de Euskadi, sí que tiene una importancia vital, porque tenemos una dependencia energética del 93%, es decir, solo producimos el 7% de la energía que consumimos, con una factura energética anual, antes de que se produjeran estos incrementos disparatados del precio de la energía, estaba en el entorno de los 5.500 millones de euros de la factura energética de Euskadi. Y es verdad que también, en el caso de Euskadi, el peso específico del consumo de la energía del sector residencial y terciario es solo el 18%, no es el 40%, es decir, es mucho más bajo. Pero si lo analizamos en el ámbito de la factura energética del sector residencial y terciario se aproxima casi al 40%, cambiando la exposición con la factura y con la demanda del sector industrial. El sector industrial supone el 40% de la demanda, pero en cambio a nivel de factura se rebaja a casi el 30%, al 29%. Entonces ahí sí que, desde el punto de vista macro, es importante intervenir en el ámbito de la mejora de la eficiencia energética, pero desde el punto de vista de la microeconomía, de las familias, de los particulares, pues realmente no es ese uno de los objetivos prioritarios, ¿no? Como sabéis, en Euskadi tenemos una tradición ya en materia de rehabilitación del parque edificado, trabajando no en eficiencia energética, sino en la mejora fundamentalmente de la materia de conservación, básicamente, desde el año 83, que se dictó el primer decreto, pero con unos mecanismos en los que se declaraban las áreas de rehabilitación integrada, ahora declaradas posteriormente, pero cuando en el 2011 desarrollamos el inventario de vulnerabilidad urbana de Euskadi, pudimos descubrir que prácticamente el 30%, un tercio de las secciones censales del parque edificado y por lo tanto de la población de Euskadi está en unos ámbitos de vulnerabilidad, con una situación de vulnerabilidad alta o muy alta con relación a los valores medios de la propia comunidad autónoma. Y ahí teníamos casi un tercio de la población y el parque edificado. Y además, curiosamente, analizando qué ámbitos estaban en esta situación, eran la mayor parte, no, realmente casi el 100% de todos aquellos que desde el año 83 se habían ido declarando áreas de rehabilitación integral o áreas degradadas, y donde desde la Administración habíamos invertido importantes cantidades de recursos públicos a través de subvenciones, de intervención en el espacio público, y en algunos casos también ayudas a la rehabilitación del parque edificado. Pero sí constatamos
que la rehabilitación de la parte del dominio privado, de los edificios privados, se había desarrollado donde había habido sociedades urbanísticas de rehabilitación, es decir, oficinas de apoyo para la gestión, no así en los casos donde se había declarado los ARIs y no se había constituido una oficina de proximidad para apoyar en esa gestión, con lo cual el primer indicador clave es que la gestión era fundamental. Y en segundo lugar, lo que también identificamos es que con todos esos recursos públicos invertidos, algo nos estábamos dejando por el camino para que esas condiciones de vulnerabilidad se mantuvieran después de casi 40 años de recursos públicos invertidos en todos estos ámbitos. Y en esa reflexión, una conclusión quizás obvia, pero bueno, que nos ya lleva también un cierto tiempo, es que hacemos lo que sabemos hacer y habitualmente desde los ámbitos de vivienda, desde el ámbito de la edificación, lo que sabemos es trabajar sobre el chasis, sobre el elemento físico, sobre el edificio, sobre el espacio público, la reurbanización, pero nos centramos ahí y nos dejamos de lado los aspectos de carácter social, que son los que en el inventario de vulnerabilidad también destacaban no solo la parte de la edificación, sino también los aspectos sociodemográficos y socioeconómicos con un riesgo de vulnerabilidad también muy alto. En ese inventario lo que hicimos fue trabajar sobre 65 indicadores, agrupados en 6 dimensiones, donde uno era la eficiencia energética, el parque edificado, lo hemos ya completado con la última revisión que hemos hecho el año pasado, y se ha constatado efectivamente que coincide que las situaciones de mayor vulnerabilidad desde el punto de vista de la estabilidad o accesibilidad del parque edificado y de eficiencia energética coinciden con las mayores vulnerabilidades desde el punto de vista socioeconómico y sociodemográfico. Incluso cuando superpusimos el inventario de vulnerabilidad desde el punto de vista de la salud, de la esperanza de vida que desarrolló el Departamento de Salud con el nuestro desde el punto de vista urbano, era realmente casi una copia. La caída en esperanza de vida, con una diferencia de casi 10 años de esperanza de vida en los ámbitos más vulnerables con relación a los que tenían unas condiciones de vulnerabilidad más bajas. Y como decía, era casi una copia de la vulnerabilidad urbana con la peor esperanza de vida. Con lo cual, hay realmente una vinculación clarísima. Con esto nos pusimos a trabajar ya en intentar desarrollar un nuevo modelo, un modelo diferente de intervención en estos ámbitos, centrándonos fundamentalmente en los ámbitos vulnerables, con la idea de que si somos capaces de desarrollar una metodología, un proceso de intervención en estos ámbitos, donde sabemos que nos enfrentamos a las mayores barreras desde el punto de vista de la capacidad económica de los usuarios, de la falta de voluntad, lógicamente, pero si somos capaces de desarrollar estas operaciones aquí, es evidente que la extensión al resto de todo el territorio, de todo el País Vasco, o incluso del Estado o de Europa, ya será un problema centrado fundamentalmente en la voluntad de la población, de los propietarios, para intervenir. En ese sentido, desarrollamos ya una metodología de intervención donde centrábamos en la generación de oficinas de barrio, oficinas de gestión de proximidad, y ubicadas en el centro del barrio, con 3 perfiles de personas integradas dentro de la oficina, un perfil técnico que tiene que acompañar a los propietarios durante todo el proceso, desde el inicio hasta la finalización, incluso en el post-ejecución, un perfil económico-administrativo que pueda asesorar en toda la gestión administrativa de todo el papeleo, pero también con la capacidad de conocimiento económico, financiero, para ser capaz de desarrollar todos los esquemas de financiación que dentro de estos procesos se dan e identificar posibles problemas de tesorería y, por lo tanto, acometer las medidas que puedan solventar esas carencias. Pero también un tercer perfil, que es el perfil de la persona mediadora, trabajador social, que tenga una conexión muy directa y muy clara, muy cercana con todas las personas afectadas, de forma que sea capaz de trabajar los conflictos que habitualmente se producen en las comunidades de propietarios, pero también en esa atención de proximidad, identificar realmente en qué situación de conflicto económico, de problemas económicos o sociales de otro tipo que puedan encontrarse, ¿no? Estamos trabajando en los ámbitos donde también, con esa tasa de vulnerabilidad, nos encontramos con unas rentas pues, del entorno de los 15.000 euros al año, una situación de tasa de desempleo, desde luego,
muy por encima de la media de la comunidad autónoma y, por lo tanto, con problemas serios, ¿no? Con lo cual, aprovechamos además para que esta oficina de proximidad trabaje. Hemos montado unas mesas intersectoriales en las que incorporamos al sector, al sistema de salud, al sistema de empleo e inclusión social y al sistema de asuntos sociales, de forma que en ese trabajo de proximidad con todos los vecinos podamos desarrollar proyectos específicos para mejorar las condiciones, no ya solo de su parque edificado, sino también las condiciones de formación, de empleo, inclusión, incorporación de nuevo a todo el sector. Ignacio, ¿puedes ir Sí. concluyendo? Sí, y voy concluyendo. Bueno, con esto lo que estamos es poniéndolo en marcha gracias a los fondos extraordinarios que han llegado. Estamos ya trabajando en distintos barrios. En este momento estábamos trabajando en 4. En breve vamos a extenderlo a 12 ámbitos adicionales, que nos va a permitir pues poner en práctica un nuevo modelo de gestión en las ciudades, trascendiendo del edificio al barrio y del barrio a la ciudad. Sí que, como ha comentado Alberto y como ha comentado Javier, yo creo que tenemos un serio reto en este momento con el problema del incremento de los costes que se está produciendo, que está generando una incertidumbre tremenda. Yo pensaba que iba a ser coyuntural por un periodo muy corto, pero la realidad es que tiene pinta de que va a pasar como con la gasolina y con los combustibles, que suben pero luego no bajan cuando baja el resto de los condicionantes que los elevaron. Efectivamente hay un problema en la financiación con el mercado financiero comercial habitual. Por eso dentro de nuestro proyecto hemos desarrollado también un mecanismo, el mecanismo de apoyo social a la financiación, el más financiación que hemos denominado, que permite que cualquier persona, con independencia de su nivel de renta, pueda acceder a una financiación adecuada a su capacidad de repago. Y lo que estamos es también intentando implementar el pasaporte del edificio como un instrumento clave para no tener que acometer inversiones importantísimas que exigen una intervención única en este momento, sino poder dilatarla de aquí al 2050 con el objetivo de que en el 2050 sí se consiga la descarbonización. En los modelos que hemos desarrollado, lo que estamos comprobando es que es incluso más eficiente ese modelo de ir fase a fase y tratando de intervenir en un mayor número de edificios que no centrarnos en pocos edificios con una inversión más intensiva. Y también estamos monitorizando las intervenciones con una monitorización y un sistema de acompañamiento a las familias, primero para revisar sus facturas y además con unos equipos que instalamos en el 100% de las viviendas, donde medimos la temperatura, humedad, nivel de CO2 y en donde podemos también el consumo, y lo vamos a mantener lo hacemos antes de la ejecución de las obras, lo mantenemos durante la ejecución de las obras y durante 3 años, una vez terminada la obra, para poder contrastar efectivamente cuál es el efecto y la efectividad de las medidas que hemos ido adoptando. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Me parece muy interesante todo este enfoque sobre el tema de lo que aquí en Europa llamamos la energy poverty, que es poverty de todas, o sea, que es poverty y pobreza en general, no solamente energética. Y también sería un tema importante de discusión cuánto largo es el periodo de amortización de las inversiones de eficiencia energética, porque sobre esto ya no son tan largos como eran antes, ¿no? De alguna manera. Entonces, este también es un tema de discusión interesante y sobre todo en relación a los costes que están aumentando mucho. Pero vamos seguramente a volver después, aunque nos vamos quedando un poco cortos de tiempo. Bueno, ahora que me gustaría dar la palabra a Cecilia Foronda, que es directora de Energía y Personas EcoDes. Y me gustaría preguntarle a ella, en el marco de la discusión legislativa que estamos haciendo aquí, si ella opina que los MEPs, o sea, las normas mínimas de eficiencia energética, podrían acelerar, o sea, crear las condiciones de aceleración para la rehabilitación energética en España, y cuál es para usted la manera, para ti, la mejor manera para facilitar, ¿no? la aplicación a nivel local. Ya hemos tenido algunas ideas o algunos ejemplos, pero me gustaría también saber su opinión. Por favor, Cecilia. Hola, buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias por la invitación.
pues nosotros pensamos que sí que pueden ser un buen complemento. Voy a usar, en vez de normas mínimas de eficiencia energética, que llevaría bastante tiempo, le vamos a llamar las siglas en inglés MEPS, ¿vale? Minimum Energy Performance Standards. Entonces, pensamos que es un complemento bueno porque los MEPS lo que proponen esta herramienta es obligar a que los edificios cumplan unos requisitos mínimos de eficiencia energética en una fecha determinada o en un momento clave, que puede ser la venta o el alquiler, ¿no? Entonces, esta obligatoriedad pues puede ayudarnos a acelerar el proceso, porque en muchas ocasiones solamente con la financiación no basta, ¿no? Ahora tenemos una gran cantidad de financiación, como hemos visto en el resto de ponentes, pero a veces, también como indicaba Nacho, pues si no solamente el retorno es importante, en España un 24% de las viviendas están en alquiler, entonces los ahorros en la factura de energía lo disfrutan el inquilino, entonces el propietario no tiene esa motivación para rehabilitar, ¿no? Entonces, en ese caso, la obligatoriedad de la rehabilitación en el momento de la venta, en el momento del alquiler, pues puede ser un incentivo adicional a la financiación, ¿no? Porque al fin y al cabo la financiación será de un porcentaje determinado, no será en toda su extensión y el propietario tendría que hacer una inversión, con lo cual la obligatoriedad puede ayudarnos a eso. También hemos visto cómo, ya lo han comentado varios de los ponentes, en España un 63% de la población vive en edificios plurifamiliares y ahí pues poner de acuerdo a todos los vecinos para acometer una rehabilitación en profundidad, pues también a veces solamente con que exista financiación no basta, porque también los diferentes propietarios van a tener que poner una parte, van a tener que invertir, con lo cual en esta la obligatoriedad de alcanzar estos requisitos también puede ser un incentivo para aumentar la demanda, y por eso la revisión de la directiva de edificios de rendimiento energético de los edificios los contempla estos MEP, ¿no? Es verdad que estos estándares estas normas mínimas de eficiencia energética ya han sido implementadas con éxito en otros países europeos, como en el caso de Francia, donde las viviendas privadas tienen que tener una clase E, una certificación energética E en 2028, o en Inglaterra o Gales, donde los edificios no domésticos también tienen que tener una eficiencia energética clase E en el 2023. Y estos son algunos de los ejemplos de normas únicas en la que en un momento dado tienen que llegar a una eficiencia energética, pero también estas normas mínimas de eficiencia energética, estos MEPs, se pueden aplicar de forma progresiva, creando una hoja de ruta, como indicábamos en el pasaporte, por ejemplo, e ir acometiéndolas poco a poco o ir con exigencias graduales, ¿no? Pues, por ejemplo, en Escocia las viviendas en alquiler tienen que ser clase E en el 2021, D en el 2022 y a partir de más del D en el 2025. Nosotros el año pasado hicimos un taller con los diferentes agentes de la rehabilitación en España, con entidades sociales, ambientales, con empresas de la rehabilitación, con bancos y con academia, para ver cuál sería la forma más adecuada de aplicar estos MEPs en España, ¿no? Sobre todo porque todos los agentes identificaron que estas normas mínimas de eficiencia energética, estas obligaciones, podrían ser una buena estrategia para proporcionar un objetivo claro en la ruta de descarbonización y una hoja de ruta, ¿no? Y también dijeron que estos MEPs podían ser una herramienta no solamente para nuestros objetivos de descarbonización, sino también para hacer frente a la pobreza energética y mejorar la salud de nuestra población. En ese sentido, sí que es verdad que tratamos en estos talleres 3 puntos claves para cómo se podrían aplicar los MEPs en España. Uno de ellos fue el tipo de edificio, a qué edificio se aplicaban estos requerimientos energéticos, y se acordó, o todos fueron, que el sector de las viviendas era prioritario para introducir los MEPs, y así también lo contempla el plan de recuperación, que como hemos visto en la explicación de Visislava, pues es el que se lleva el mayor porcentaje de los fondos, pero también se vio que por sus peculiaridades, las que ya han comentado el resto de ponentes, pues también puede que fuese más complejo la implementación de estos MEPs, necesita un mayor tiempo para incrementar estas obligaciones de eficiencia energética. Por ello también se propuso que uno de los sectores
sectores prioritarios para aplicar estos MEP podrían ser los edificios públicos en los que y las oficinas, donde es más fácil conseguir el cumplimiento de los objetivos, y también podrían suponer unos ahorros de energía mayores. Además, también se estuvo debatiendo qué sería más adecuado, si establecer unos MEPs, unos requisitos únicos o progresivos, ¿no? Y en ese caso, dado que volvemos a la idiosincrasia de nuestro parque de edificios plurifamiliar fundamentalmente, pues es verdad que el tiempo que es necesario invertir para poner de acuerdo a todos los vecinos, quizás si lo que se hacía era una rehabilitación progresiva, pues se perdía la oportunidad, o si se hacía una rehabilitación de menos calado, pues se pedía la oportunidad de llegar hasta una rehabilitación en profundidad si se establecían estos MEPs progresivos, y que podríamos quedarnos en rehabilitaciones subóptimas, ¿no? Y cuando lo que estamos buscando es una rehabilitación en profundidad. Pero también es verdad que, un poco hablando en lo que comentaba Nacho, pues también se estableció que quizás en otros ámbitos era importante tener en cuenta estos MEPs progresivos para cuando no se tienen los fondos económicos necesarios para acometer esta rehabilitación en profundidad. Por lo tanto, aquí vimos que dependiendo del tipo de edificio y de la idiosincrasia y de los recursos económicos existentes, pues no se terminó de acordar si era mejor un MEPs progresivo o un MEPs único. También estuvimos debatiendo cuál era el indicador que se debía usar, la métrica que se debía usar para estos requerimientos, y se acordó que la eficiencia energética era prioritaria en nuestro caso en lugar de las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero, como hay algunos modelos de MEPs europeos que están eligiendo esta métrica. ¿Y por qué? Porque los agentes acordamos que era prioritario la reducción de la demanda de energía, de modo que después se garantizase que los sistemas de calefacción y refrigeración con energías renovables no estuviesen sobredimensionados. También en ese sentido, y ahondando, ha sido mi predecesor, pero la verdad es que me ha venido muy bien, Nacho también hablaba de que en España no siempre el retorno de la inversión puede ser un incentivo. Por eso también se hablaba que estos requisitos mínimos, además de tener esta medida, la métrica de la eficiencia energética, la reducción de la demanda, era importante tener en cuenta un indicador sobre la mejora del bienestar térmico y de confort de la vivienda, ¿no? Que eso sí que es un incentivo mayor en el caso de España. Y además también vimos que en este sentido el certificado de eficiencia energética del edificio podría ser ya una herramienta de medida para establecer estos requisitos mínimos de eficiencia energética, pero lo que habría que hacer sería un poco mejorar la calidad en la evaluación y en la forma de hacer estos certificados de eficiencia energética de los edificios, y también la cobertura, porque actualmente no son muchos los edificios que tienen este código de eficiencia energética. Además, y ahondando en la parte de las oficinas, que todos los compañeros ya han hablado, también los agentes vimos que la introducción de los estándares mínimos de eficiencia energética per se no es un sistema que acelere, ¿no? Pero estos MEPs tienen que estar incluidos en un marco de rehabilitación integral que tenga financiación, pero que, como todos ya habéis mencionado, tenga oficinas donde se informe, donde se comunique y donde se acompañe a la ciudadanía para estas ventanillas únicas, para lograr que se consigan estas rehabilitaciones o se sepa cómo poder llegar a este cumplimiento de los requisitos mínimos de eficiencia energética. Y además también nosotros desde CODES también trabajamos en la Alianza por la Rehabilitación sin dejar a nadie atrás, y vemos que es muy importante estos mecanismos de obligatoriedad. Si no se establecen sistemas que acompañen a las familias vulnerables en modelos financieros adecuados a sus recursos económicos, ya el plan de recuperación contempla la ayuda al 100% a las familias vulnerables, pero no solamente eso, sino también salvaguardas sociales para que si se acomete una rehabilitación bien para optar al plan de recuperación o bien para el cumplimiento de estos requisitos mínimos, pues que si las familias en alquiler no se vean desahuciadas por un incremento de los precios en la renta de alquiler por parte de los propietarios que han rehabilitado su vivienda. Por lo tanto, para nosotros, en este marco de rehabilitación integral,
si se estableciesen unos requisitos mínimos de eficiencia energética que acompañen a la financiación, también sería muy importante establecer estos mecanismos financieros con las familias vulnerables para evitar que se les desahucie, o también con las salvaguardas sociales para conseguir que puedan seguir viviendo en sus hogares. Es muy importante que las familias en un edificio plurifamiliar en el que hay familias vulnerables que no pueden acometer estas medidas, si se les produce una sanción, pues no es porque ellos no quieran hacerlo, sino es porque no les faltan recursos. Y por último, todos los agentes quedamos que un sistema de obligatoriedad no tiene sentido si no se establecen unos recursos adecuados para la inspección, para garantizar el cumplimiento de estos estándares mínimos de rendimiento energético, y también pues, para, en su caso, proceder a las sanciones necesarias, ¿no? Porque si se establece la obligatoriedad pero no hay una inspección adecuada, pues sería difícil que los MEPs sean efectivos en España. Sin más, dejo el paso y luego abierta a cualquier cuestión. Gracias. Pues muy bien, Cecilia. Creo que es muy importante que este tipo de trabajo que habéis hecho sobre los MEPs, que me parece que son bastante únicos, o que por lo menos yo no estoy informada que en otros lugares seguramente los han hecho. Tenemos 27 Estados miembros, pero son muy importantes porque este tema, estoy hablando también con Francisco Javier, va a ser el más conflictivo o entre los más conflictivos a nivel de la legislación europea, y tenemos una serie de estados, no conozco la posición de España, que están totalmente en contra de la introducción de MEPs, mientras que evidentemente nosotros consideramos que son súper importantes exactamente por las razones que has muy bien explicado. Y de hecho en este momento en la legislación europea que está propuesta por la Comisión, los MEPs son ultra flojos y sobre todo se aplican de una manera tal que lo que tú has explicado como los elementos positivos no creo que se puedan verdaderamente desarrollar. Entonces es muy importante que este tipo de ejemplo llegue evidentemente al gobierno español, pero también nosotros nos vamos a encargar de transmitir este tipo de experiencia y de consideraciones como las que hemos oído antes cuando nos preguntan best practice o ejemplos concretos o tal. Entonces, muchas gracias, porque creo que este es un tema que va a ser muy conflictivo, y también toda la cuestión de los MEPs variables, digamos. Sobre eso también hay una gran discusión. Y efectivamente, cuanto más complicado sea el tema a nivel europeo, cuanto menos fácil es la aplicación a nivel nacional, pero también el contrario es verdad. O sea, cuando las indicaciones a nivel europeo son demasiado amplias o demasiado vagas o demasiado imprecisas, después la aplicación a nivel nacional es todavía más complicado. Entonces es un equilibrio relativamente difícil para hacer. Muchísimas gracias, Cecilia. Y pasamos ahora a nuestro último ponente. Tenemos más o menos 15 minutos. Somos todos mediterráneos, entonces quizás podríamos ir un par de minutos más allá, pero no mucho. Porque eso es una de las ventajas o desventajas, no sé, Ignacio, lo que tú opinas, del tener las reuniones online, que en general son más puntuales que las en presencia. Ok, entonces voy ahora a dar la palabra a Eduard Puig-McLean, que es el director de operaciones y cofundador de GNE Finance, y me gustaría saber de él, aparte de las cosas que piensa él decirnos, y como no creo que vamos a tener una vuelta total después, si usted tiene algunos ejemplos de instrumentos financieros innovadores para impulsar las renovaciones que podría presentarnos, y qué opina usted de lo que se llama el Mortgage Portfolio Standard, o sea, las normas de cartera hipotecaria que estarían establecidas a nivel de la Unión Europea. Y alguien también habló antes de la necesidad de atraer inversiones privadas, y también me gustaría saber lo que opina usted sobre eso. Por favor, Eduard. No le oímos. ¿Ahora? Ahora se me ahora sí, gracias. Ya que voy a ir muy rápido, porque como último interviniente, al fin y al cabo, mis colegas ya han Tenemos su micrófono es muy molestado, está, ¿sí? se oye algo raro.
Y ahora ¿Usted escogió español en el cocito abajo? sí. No tengo No, está bien, está bien. Ahora está bien, ahora está bien. Vale, perfecto. Entonces, nada, decía que voy a ir muy rápido porque de hecho mis colegas ya, yo creo, han aportado suficientes ideas para el debate. Ahora bien, yo creo que con ánimo muy pragmático e incluso algo provocador para el poco tiempo que nos queda en el debate, centraré mi intervención sobre todo a intentar dar respuesta a la pregunta que da título al webinar, que es el cómo acelerar. Y para ello me ha parecido oportuno hacerlo alrededor de lo que en GENE entendemos son los 3 actores claves en este sector de la rehabilitación. Además, creo que soy el único representante del sector privado, así que hablaré desde la perspectiva como actor especializado en dar respuesta a asistencia técnica y soluciones financieras, como Mónica tú comentabas. Entonces, para la pregunta del cómo, y al primer actor que creemos es fundamental y que está muy bien representado en este panel, que es la administración pública, en este momento actual, sin duda, es el despliegue de los fondos Next Generation. Se me preguntaba sobre el mortgage standards y otros instrumentos, pero ahora en este momento, sobre todo habida cuenta de una lluvia tan grande de subvención, el mercado, vamos a decir, está incluso esperando esas subvenciones, en algún caso muy intensivas, y no tanto pensando en ir a buscar financiación. Primera idea provocadora, pero yo creo que es oportuna por el momento en el que estamos. Entonces, para ese despliegue de los fondos, yo creo que hay que reconocer sobre todo el esfuerzo en España por parte del BITMA, liderado en este caso por Javier, en cuanto a impulsar un real decreto en el cual emana una figura muy interesante que es el agente rehabilitador. Hemos opinado largo y tendido sobre el hecho de que no esté tipificada, lo vemos como una oportunidad desde el sector privado en cómo, de nuevo, en cómo proponer formatos, modelos de cómo debe ser ese agente rehabilitador. Ahora bien, sí que hay, y lo estamos viendo, porque se habla mucho de la colaboración público-privada, el cómo está resultando un quebradero de cabeza para la administración pública local, porque muchas de las administraciones locales opinan, argumentan de que no tienen instrumentos para canalizar esos fondos. Entonces, yo ahí digo, porque ya estamos viendo los primeros ejemplos de ciudades que han salido de su zona de confort, entonces, y están siendo valientes en utilizar algunas herramientas, algunos mecanismos de manera, vamos a decir, poco habituales, pero que requieren este esfuerzo de la administración pública para poder canalizar los fondos Next Generation. Por lo tanto, al primer actor, la administración pública, el cómo es salir de la zona de confort y pensar en fórmulas, no vamos a decir innovadoras, pero sí en maneras diferentes de utilizar los instrumentos actuales que tiene la administración pública. Entonces, segunda idea provocadora para el debate. Entonces, el segundo actor, en este caso, sector privado, y en línea con lo que comentábamos antes del agente rehabilitador, que entendemos que es un paso muy importante, porque, digamos, ya oficializa de algún modo lo que ya se venía impulsando en las ventanillas únicas, pero que desde el sector privado requiere lo que estamos viendo que está pasando. Esas alianzas de diferentes actores, las rehabilitadoras, las gestoras, los financiadores, que aunan esfuerzos para ofrecer un servicio integrado muy importante al usuario. Entonces, pero ¿qué estamos viendo desde la realidad de los proyectos a la realidad del sector? Bueno, que esas alianzas para algunos actores son incómodas. Son incómodas porque estamos aunando animales muy diferentes. Entonces, otra idea provocadora es, bueno, abrirse, vamos a decirlo, ser más empáticos y entender el lenguaje y la realidad de los diferentes actores para intentar que esas alianzas funcionen. Y eso requiere un ejercicio importante de ceder en algunas cuestiones de proyecto, de financiación, de gestión, de modelo de negocio, de modelo de ingresos, requiere pues, una cierta cesión para un objetivo mayor que es impulsar este sector. Entonces, el tercer usuario, y un par de ideas provocadoras, tanto para la administración como para el sector privado, es que el usuario es el actor más importante. Y lo es, más que nosotros como actor privado, más que la administración. Ya lo avanzaba también Cecilia, porque al fin y al cabo es cómo incentivamos la demanda. Entonces, aquí dos ideas provocadoras más en cuanto al cómo. Yo diría, para la administración pública es importante, más allá de lo que decíamos de pensar en utilizar de manera innovadora o diferente en elementos administrativos, es cómo abordamos a ese usuario, a ese ciudadano, al que no debemos tratar como un contribuyente, que eso implica pues, una relación de fuerza o de poder diferente, sino que hay que tratarlo como un cliente. Entonces, y no es un mero cambio de letras, sino verdaderamente es un cambio de mentalidad.
Es decir, hay que convencer. ¿Por qué? Porque estamos, al fin y al cabo, hablando de que la gente de a pie, la gente de la calle, literalmente abra la puerta de su casa, su entorno más íntimo y privado, a gente extraña con unas botas sucias a interrumpir su dinámica y su intimidad. Entonces, esto es un ejercicio complicado y, por lo tanto, hay que convencer. Y para ello, entonces, el reto para nosotros como sector privado es no pensar en clave de proyecto, sino en clave de servicio y de valor añadido. Y sobre todo, como decíamos, como es un espacio de intervención íntimo e incómodo para el usuario, hay que pensar en experiencia de usuario. Palabras o para algunos palabrotas. Algunos me han dicho desde el sector que estos son palabrotas que asociamos a otras industrias, a otros sectores, pero que de hecho pueden ser herramientas muy, yo diría, probadas para incentivar esa demanda. Entonces, a tus preguntas, Mónica. Entonces, para la inversión privada, bueno, nosotros desde GN Finance es verdad que hemos desarrollado instrumentos, algunos incluso en el marco del OpenGela, en trabajo conjunto con Nacho, el proyecto europeo OpenGela, para abordar a los vulnerables. Y ahí, sin duda, ha sido un reto mayúsculo porque ha requerido, digamos, soluciones muy creativas y apuestas, yo diría, arriesgadas por parte de la administración pública de nuevo para poder atraer ese capital privado. Que en el fondo el capital privado lo que pide es una cierta, vamos a llamarlo seguridad, no 100% de garantía, sino cierta seguridad de que el riesgo está balanceado. Por aquí en el caso de vulnerables, por razones obvias, la naturaleza del usuario, pues hay un mayor riesgo de impago. Entonces, en cuanto a lo que me cuentas del Mortgage Initiative, sí, pero fíjate, volvemos a lo mismo. Es decir, las administraciones financieras deben entender que aquí la cuestión es algo más compleja. Ya no es solo, digamos, hacer una evaluación del riesgo de impago de una persona. Hay otros elementos alrededor de esa toma de decisión que se deben tener en cuenta. Yo creo que es por eso, y lo enlazo con lo que comentaba anteriormente, en esas alianzas que ya estamos viendo en el sector, las financieras se aunan con actores que entienden mejor esos otros elementos de proyecto, de gestión, de servicio, de usuario, para poder tener más información que permita pues, ofrecer productos que se adecúen. Alguien comentaba al principio, estamos hablando de palabrotas, ¿no? de periodos de retorno, de inversión y demás. Al fin y al cabo, al usuario que le importa es cuánto me va a costar a final de mes y si mi economía familiar se lo puede permitir o no. Entonces, y ahí vemos como algunos bancos están intentando ofrecer préstamos a mayor largo plazo, porque si no, representaba un desembolso demasiado importante a nivel mensual, en unas condiciones, vamos a decirlo, más aterrizadas a la naturaleza tanto del proyecto como, sobre todo, de la naturaleza jurídica que tienen las comunidades de propietarios. Entonces, habiendo lanzado unas ideas provocadoras, intentado responder muy sucintamente a tus preguntas, me tengo aquí, pues si nos queda algo de tiempo para responder cualquier pregunta o comentario de la audiencia. Muy bien, entonces con su permiso, lo que voy a hacer es lo siguiente. Tenemos 5 minutos que espero que ustedes puedan alargar a 10, como mucho, pero me gustaría pedir a Francisco Javier una pregunta y después a los otros que trabajan a nivel local otra y digo de las comunidades y a los 2 últimos ponentes otra, pero con respuestas ultra rápidas. Entonces, Francisco Javier, de tu punto de vista, que es central, ¿no?, del gobierno, ¿me puedes decir si has tenido algunos elementos que no sabías o algunos temas que también te pueden ayudar? No sé si tú trabajas también a nivel de la definición de la posición española sobre la diferencia de legislación europea, pero me gustaría saber lo que has visto, en lo que has escuchado, que te podría ser útil y que nos podría ser útil también a nosotros como organización europea que está tratando de empujar y ayudar de alguna manera al debate a nivel nacional. Bueno, muchas gracias, Mónica. Bueno, afortunadamente, la verdad es que como llevamos tanto tiempo ya hablando y trabajando juntos, todos los que, no solamente los que estamos aquí, sino de una manera muy vertical y muy horizontal en el sector y en las administraciones, todo esto nos lo vamos contando y novedades no tengo, pero sí que me gustaría resaltar algunas cosas entrando casi a la provocación bueno, a la provocación entre comillas, porque estoy muy de acuerdo en todo lo que ha dicho, pero casi contraponiéndolo a
lo que hablábamos de los MEDs y de las medidas de obligatoriedad, ¿no? Yo creo que el concepto, yo creo que está muy bien traído el concepto de cliente frente a contribuyente. Y yo creo que esto es, y el concepto de servicio y de experiencia de usuario, etcétera. A mí me parece que esto es fundamental, sobre todo en el contexto español. Yo creo que en esos ratios que tenemos todavía de renovación y en esas dificultades que comentaba Nacho digamos, de convencer al ciudadano de que esto es algo que le beneficia a él. O sea, nos equivocaremos de una manera absolutamente radical si pensamos que vamos a activar la demanda o que vamos a conseguir masivamente intervenir en el parque edificado con mensajes de esto es que esto es obligatorio, ¿no? O sea, y es que esto es bueno para tu país, ¿no? Bueno, yo creo que o para Europa, que todavía es peor, ¿no? O sea, decir, oye, ¿cómo estos mensajes, sinceramente, no son eficaces, ¿no? Sin embargo, y lo serán, seguramente llegará un momento en el que lo serán porque la madurez que hayamos adquirido, espero, sea la suficiente como para que el pasito que haya que dar para poder introducir esto ya sea para el rebelde, ¿no? Casi, ¿no? Pero en el fondo, en este momento, lo que tenemos que hacer es hacer un esfuerzo enorme por el estímulo. Y yo creo que eso es lo que tanto Alberto como Nacho... bueno, es de su ámbito también, Cecilia, ¿no? Evidentemente. Y, yo creo que es en lo que estamos todos, o sea, conseguir convencer, no sé si convencer o desde luego informar al ciudadano de que aquí no se trata de hablar de retornos energéticos, no se trata de hablar de estrategias europeas ni españolas, sino se trata de hablar de calidad de vida. Y se trata, lo decía con mucha concreción Nacho, además, ¿no? de la esperanza de vida. O sea, cuidado, que no estamos hablando de poesía, ¿no? Estamos hablando de calidad de vida, del día a día y además... bueno, de mejorar nuestro entorno, además, ¿no? Y yo creo que estamos hablando de algo tremendamente cercano al ciudadano y cuanto menos artificio pongamos en esa realidad, mejor. O sea, cuanto menos lo tecnifiquemos, mejor. Cuanto más hablemos de todas las prestaciones del edificio y no solamente de la energética, sino que hablemos de la accesibilidad, hablemos de la salubridad, de la salud, hablemos de la habitabilidad, ¿no? Y hablemos de la infravivienda, hablemos de la pobreza energética. Yo creo que esos mensajes, o sea, esos conceptos son los que de verdad calan al ciudadano y de que el día siguiente que se terminan las obras de rehabilitación con criterios energéticos va a vivir mejor. Y no va a pagar más necesariamente, ¿no? Si está bien diseñado y si conseguimos que tenga esta ambición de ayudas públicas durante un tiempo determinado, pagará menos, ¿no? O sea, yo creo que esto yo creo que son los mensajes que a mí me parecen más importantes, ¿no? Y los que, por otro lado, yo creo que compartimos todos, ¿eh? Seguramente, muchísimas gracias. Ahora para Ignacio y Alberto, o Alberto e Ignacio. A mí me gustaría saber si hay algo, porque nosotros después vamos a reelaborar, incluso Francisco Javier, hemos trabajado bastante sobre el tema de los beneficios múltiplos de la eficiencia energética, que efectivamente son más allá que la cuestión económica, y que es un tema muy complicado de discutir también a nivel europeo porque no viene reconocido, ¿no? Siempre la cuestión de la eficiencia energética es un tema como si fuera un Cinderella, una cenicienta del debate energético, y ahora lo estamos viendo aún más en la discusión sobre qué hacemos con Rusia, ¿no? Y creo que estos temas de los multiple benefits son efectivamente un tema absolutamente clave. Pero me gustaría pedir a Alberto y a Ignacio también para nuestra comprensión, aunque efectivamente tenéis una relación muy intensa con el gobierno, ¿cuáles son los temas que para ustedes son más importantes de recibir de alguna manera del nivel europeo y del nivel del Estado español? O sea, porque muchas veces cuando nosotros hemos tenido otros contactos con las organizaciones, con los gobiernos y con el gobierno en general, el tema relación con las comunidades autónomas siempre salió como un tema problemático, ¿no? De alguna manera. Entonces, me gustaría saber desde vuestro punto de vista cuáles son las cosas que todavía faltan para mejorar aún más la cuestión del desarrollo de la demanda. Y habéis hablado todos también de la ayuda técnica, etcétera, etcétera, que es también otro tema de difícil implementación, por lo menos vemos en muchos países. Alberto y Nacho. Bueno, pues en nuestra opinión, la generación de la demanda, por supuesto, ya hemos hablado del tema de las oficinas de barrio, de la proximidad, de que son clientes efectivamente, como se ha comentado.
Más que echamos en falta, nosotros trabajamos de una forma muy coordinada con el Ministerio y la verdad que somos muy ágiles y son muy ágiles también a la hora de poner en marcha los diferentes programas operativos, ¿no? Creo que es bueno que exista ese feedback entre el Gobierno central y los gobiernos de las diferentes comunidades para que realmente haya esa información de ida y vuelta en el sentido de qué es lo que a pie de terreno está funcionando y qué no, ¿no? Es decir, lo comentábamos aquí, los diferentes vías de financiación, cómo se le convence a un cliente, es decir, a un cliente de nivel socioeconómico bajo, por mucho que le digamos que va a emitir menos CO2, pues bueno, eso será una consecuencia de que él va a ahorrar dinero en su factura energética, ¿no? Pero creo que es muy importante que pongamos de común acuerdo o pongamos en común, mejor dicho, la información del día a día de lo que ocurre, que me consta que ya se hace, para que el Ministerio Central pueda tomar decisiones y pueda focalizar y dirigir de la forma más eficiente posible las ayudas económicas, ¿no? Entonces, creo que esa coordinación entre los ministerios es muy importante. Creo que es importante la agilidad, que repito, existe para corregir, es decir, a las comunidades autónomas les corresponde un porcentaje de las ayudas en función de su tamaño, lógicamente, pero bueno, siempre intentar que si hay comunidades que quizás les cuesta un poquito más el poder movilizarlo, que esos fondos siempre se puedan redistribuir, ¿no?, entre otras comunidades, para que el fin final es que cada uno a su ritmo podamos ir rehabilitando el resto de los edificios de nuestras comunidades, ¿no? Pero sobre todo esa coordinación y esa posibilidad de que realmente poco a poco en diferentes fases podamos ir rehabilitando. Gracias. Ignacio. Sí, yo aportaría dos cuestiones adicionales. Por un lado, me parece que, desde luego, el trabajo que se está haciendo desde el Ministerio, se lo he dicho muchas veces a Javier, os felicito porque menuda patata caliente tenéis entre manos, pero yo creo que sí que desde la Comisión Europea y desde el Gobierno me parece que se han perdido de vista dos aspectos. Uno, si el objetivo, y comparto lo que ha planteado Javier en su intervención, es pasar de la escala del edificio al barrio, hay que ser conscientes que si en un edificio es complejo y largo el proceso de toma de decisiones por parte de todos los copropietarios, en un barrio lo es mucho más. Con lo cual es fundamental ser conscientes de que necesita un periodo de maduración importante y de desarrollo mucho más largo que los plazos que estamos poniendo. Y yo creo que eso nos podría llevar a un cierto fracaso. Y por otro lado, también otra de las cuestiones que yo plantearía tanto a la Comisión Europea como al Gobierno central es que la visión inicial que tenía el Plan de Recuperación y Transformación de la Economía, con aquellos planes estratégicos, los PERTES, yo creo que se ha perdido por la forma de distribuir los fondos. Y entonces, esa visión transversal que también Javier comentaba en su primera intervención, yo creo que se ha perdido al fraccionarse tantísimo esa distribución de los recursos, que posiblemente ha tenido que ser así. Pero nosotros teníamos un proyecto que se lo enseñamos, se lo presentamos en su momento a Javier, bueno, al Ministerio, antes de que surgiera decisiones posteriores de cómo se distribuían los fondos, que en este momento es absolutamente imposible de gestionar con esos recursos. Con lo cual yo creo que se ha perdido esa visión de la transversalidad que tiene o que tenían esos planes de transformación de la economía. Muchas gracias. Cecilia y Eduardo, ¿algo que añadir? Por mi parte, no. Por mi parte, tampoco. Muy bien, entonces yo quería agradecerle un montón porque creo que ha sido una ocasión muy importante, interesante para nosotros también. De manera egoísta, digamos, para los fines de nuestro trabajo, que es, como ustedes saben, sobre todo de trabajar a nivel europeo para que la legislación sea lo mejor y lo más ambiciosa posible en el marco de la eficiencia energética. Y me gustaría decir que sería interesante en algunos meses volvernos a encontrar para ver también con la ayuda de Bilislava cómo este tipo de trabajo sigue, ¿no?, de alguna manera. De hecho vamos a utilizar seguramente algunos de vuestros ejemplos para nuestros contactos con otros países miembros. En realidad estamos hablando sobre todo de Italia y Polonia, pero también otros países, y trabajamos también evidentemente con Alemania y Francia, porque creo que uno de los temas más importantes que vamos a tener enfrente es la oposición o la resistencia de muchos países a tener una legislación ambiciosa en el marco de la eficiencia energética, sobre todo por lo que se refiere a los elementos
obligatorios como los MEPs u otros, mientras a mí me parece que lo que todos ustedes han dicho marca de manera muy clara que un marco europeo, sea ello de financiación o legislativo, es muy importante para poder después conducir o guiar lo que pasa después a nivel nacional y de las comunidades. De hecho, el tema de los precios de la energía, yo también no creo que se va a quedar, que nos va a dejar muy rápidamente, y también si no fuera por los precios de la energía, los últimos informes del IPCC sobre lo que pasa al clima nos estaría obligando también a ir en la misma dirección. Sobre la cuestión de la demanda y de la reacción de los ciudadanos, siempre pienso yo a lo que pasó hace algunos años en Cardiff, cuando una de las empresas que es fundadora de nuestra organización pidió a los habitantes de una calle de permitirle renovar sus casas para probar que esta es una cosa que funcionaba muy bien, y de las personas que vivían en esta casa solamente 3 aceptaron para no tener que tener el rollo de la renovación. Y creo que hoy todavía, quizás ahora no sería tan mal la situación, pero creo que efectivamente el tema de convencer y el tema de seguir hablando de los múltiples ventajas y también de hacérselo fácil, de alguna manera, me parece importante. Lo que ha hablado Nacho de este grupo de personas que pueden ayudar, ¿no?, bajo el punto de vista de los habitantes a conducir ese tipo de inversión es muy fundamental. Y el tema del apoyo administrativo es también un tema que en la legislación europea empieza a ponerse más o menos ahora, y que creemos que tiene que estar más y más claro. También me gustó lo que dijo Eduard, no tenemos necesidad de dinero, sino que de organizarlo de alguna manera, pero está muy claro que la participación del nivel privado es fundamental también para seguir trabajando en esto, porque no es un tema de corto plazo, sino que es un tema que va a seguirnos por mucho tiempo. Con esto me gustaría agradecerle mucho, esperar que nos vamos a ver en España, quizás en futuro, y que seguramente vamos a seguir trabajando en esto, porque es un tema verdaderamente fundamental para nuestros países todos, para nuestras comunidades, para el clima y también para nuestra seguridad energética. Muchísimas gracias a todos y todas, también a los oyentes, y quedamos en contacto. Gracias, chao. Gracias, adiós. Gracias, enhorabuena. Gracias, Mónica. Gracias. Adiós, muchísimas gracias a todos. Gracias, hasta luego.